documento donde está el código de referencia por un lado y por otro lado en el DR la ventana de consola. Sí, hay una consulta, creo. Sí, una consulta. A la hora de, he instalado por segunda vez, pero me sale que el permiso está denegado. Lo he puesto en cualquier carpeta de mi computadora. Eso ya depende de la configuración de tu máquina. Ah, Debes tenerle una carpeta que tenga permiso de administrador. ok, voy a revisarlo. Gracias. Ok, ya. Entonces, como les decía, vamos a continuar ahora y vamos a tener los dos documentos abiertos a la par. Por un lado, el documento donde está el código y por otro lado, el R para ir probando algunas sentencias de código. Bien. A ver, vamos a ir bajando hasta encontrar los procedimientos gráficos. El primer ejemplo que vemos gráfico es justamente el caso del histograma, ¿no? Que habíamos visto incluso en justamente uno de los ejemplos iniciales de la parte teórica. Entonces, lo que ustedes siempre van a ver aquí en este documento es que el código lo van a reconocer porque siempre aparece desde el inicio de la línea con un símbolo de mayor. O sea, ese símbolo de mayor es para diferenciar en el texto aquello que pertenece a código de aquello que no lo es. Entonces, en este caso, el código que deberían llevar es este, ¿no? Ustedes lo ven, es el que dice hist y luego tienen iris sepal.length. Vamos a copiarlo y lo pegamos en el script, ¿correcto? Copiamos y pegamos en el script. Y acá, en verdad, hist ya lo conocen como comando. No habría mucho más que decir sobre eso, pero quizás sobre lo que sea importante hablar o comentar es sobre lo que está dentro del paréntesis, ¿no? A ver, ¿qué cosa tenemos dentro del paréntesis? Tenemos iris. Iris es el nombre de la base de datos de este ejemplo que les había comentado. Por otro lado está sepal.length, que es el nombre de la variable dentro de la base de datos. Pero también está el símbolo de dólar como separador, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto? Esta es una de las posibles nomenclaturas que se utilizan cuando yo quiero referirme a una variable que está dentro de una base de datos, ¿correcto? Si yo veo la base de datos iris, la base de datos iris como tal no tiene una sola, tiene varias variables, ¿no? ¿Cómo hago, por ejemplo, para visualizar la base de datos? Si yo quisiera ver toda la base de datos, podría tomar solamente el nombre que dice iris, ¿correcto? Vamos a pegarlo, solamente iris, lo copian y lo pegan, quizás en una línea anterior, en una línea siguiente. Este es el nombre de la base de datos, ¿correcto? Entonces, si yo quiero visualizar solamente a la base de datos como tal, ustedes lo que pueden hacer es solamente correr el nombre de la base de datos. Si ustedes corren el nombre de la base de datos, y para correr lo que van a hacer es sombrean el nombre, dan clic derecho y van a ir a seleccionar la opción que dice correr línea o seleccionar, o lo que es equivalente a presionar control R, ¿correcto? Correr línea o seleccionar, o de ahora en adelante si quieren sombrean y presionan control R, ¿no? Y eso lo que va a hacer es mandar esta línea hacia la ventana de comando que ustedes tienen atrás. Entonces, cuando ustedes manden una línea hacia la ventana de comando, lo primero que van a notar es que la línea que han mandado, si no tiene ningún error, aparece enteramente en color rojo en la ventana de comando. Eso es lo primero. ¿Y qué es lo segundo? Que inmediatamente cuando corran algún procedimiento, a continuación va a salir. Les sale toda la base de datos. Acá está lo que les mencionaba, ¿no? La base de datos iris tiene 1, 2, 3, 4 y 5 variables. Las 4 primeras son variables continuas y la última es una variable categórica. Si ustedes bajan, van a ver que hay 50 de cada categoría para un total de 150 registros, ¿correcto? Esto es básicamente la base de datos iris, ¿bien? Entonces, obviamente yo no puedo hacer el histograma sobre toda la base de datos, tendría que hacerlo sobre alguna de estas variables. Noten ustedes cómo está esta primera variable que se llama sepal.length. Ese es el nombre de la variable. Entonces, ¿cómo yo le digo a R que haga un histograma sobre solamente una variable de una base de datos? Lo hago de esta forma. Coloco el nombre de la base de datos, utilizo el símbolo de dólar como
indicador de que esto es algo que está contenido dentro de la base de datos, y a continuación coloco el nombre de la variable. Si vuelvo a seleccionar todo esto, ahora toda la línea que dice hist, y la corro, voy a obtener el histograma, ¿no? Pues si ustedes corren, seleccionan y control R, aparece básicamente un histograma. No sale en la consola, sino que sale en esta ventana que se llama RGraphics. Sí, te escucho, Richard. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Cuando he instalado el paquete R-Commander, todavía sigue, el mío sigue descargando. ¿Es normal eso? Sí, porque puede demorar un poco. Puede demorar un poco la instalación si no tienen una conexión tan rápido, incluso con una conexión promedio, el R-Commander demora regular en descargar. Entonces es normal, ¿no? Ok. Sí. Gracias. Sí, el gráfico lo sacan con esta línea. Esta línea que han copiado del documento, que está acá, la copian y la pegan en el script, seleccionan y luego corren la línea, ¿no? Clic derecho y correr o seleccionar, o seleccionan y sombrean la línea y control R. Y automáticamente va a salir esta ventana, que es la ventana del RGraphics, ¿no? Entonces, esta es la ventana que les decía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es una ventana simple que tiene espacio para mostrar solamente un gráfico por vez, no tiene espacio para más, ¿correcto? Entonces, esta es la ventana, ¿no? Ahora, ustedes pueden cambiar la variable para la cual hacen el histograma si quieren, solamente habría que cambiar el código, ¿no? Ahorita está graficando para CEPALEN. Si ustedes quieren graficar otro, lo que pueden hacer es, por ejemplo, copian la línea de código y cambian el nombre de la variable, ¿no? ¿Cómo se llama la segunda variable de la base de datos? Si van a la consola, la segunda se llama cepal.width, W-I-D-T-H. Entonces, si cambiamos el nombre a W-I-D-T-H, cambiamos en la nueva línea que hemos copiado, hist, iris, cepal.width, y lo corren, van a ver que el histograma cambia, ¿no? Ahora lo que están graficando es el histograma de cepal.width, ya no es el histograma de cepal.length, han cambiado el gráfico. Y aquí ocurre lo que les mencionaba, ¿no? Los datos están en la consola, están en la ventana que se llama RConsole, que está atrás. Esta nunca la han cerrado, siempre ha estado abierta detrás, ¿correcto? La consola siempre sale atrás, nunca se cierra, ¿correcto? Si no la ven es porque la han minimizado y la han puesto en algún otro lado. Si quieren recuperarla, en la parte superior hay una opción que dice ventanas, donde pueden ir alternando entre las ventanas abiertas en caso de que estén minimizadas. Pero según no estamos trabajando y como yo lo he hecho, nunca la he cerrado, está atrás, nada más. Ya. Entonces, lo que les decía era lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Cuando yo he corrido esto de acá, la misma ventana de RGraphics se ha mantenido en su misma posición, pero el gráfico que estaba antes ha sido reemplazado por este. Entonces, acá pueden ver ustedes que en verdad solamente tiene la capacidad de forma default de mostrar un gráfico por vez, ¿no? ¿Cómo haría yo para ver los dos gráficos a la vez? O algo más concreto, esta base de datos, ustedes ven que tiene 1, 2, 3 y 4 variables continuas. Si yo quisiera hacer histogramas, probablemente quiera hacer histogramas sobre las 4 variables, no solamente sobre 2, ¿no? Y probablemente me interesaría también comparar el comportamiento de esos 4 histogramas, ¿no? Entonces, una opción es ir haciéndolos uno por uno, pero tendrían que ir copiándolos y pegándolos en otro lado. Pero la idea es que el software también nos debería dar la capacidad para poder graficarlos a la vez y poder compararlos. Entonces, lo primero que voy a hacer es preparar el código para las 4 variables, ¿ya? Entonces, ustedes tienen ahorita el código para 2, ¿no? Hist de iris cepal.length y hist de iris cepal.width. Entonces lo que voy a hacer es copiar otra vez ambas líneas. Pero noten ustedes, ¿correcto? Noten ustedes cómo atrás, en la consola,
salen los nombres de las 4 variables. Sepal length, que es el primero, sepal width, que es el segundo, y luego las siguientes también son de length y de width, pero son del pétalo, de petal. Entonces yo tengo 2 de length y width aquí, colocadas una tras otra. La tercera voy a modificarla. En vez de sepal, digito petal, tal como está escrito arriba. P mayúscula, E, T, A y L minúscula. Pétal de pétalo, ¿correcto? Y lo mismo hago con la otra. Selecciono sepal y la cambio por petal. De tal manera que se quedan ustedes, como están viendo en la pantalla del Zoom, 4 comandos de hist, ¿correcto? 4 comandos de hist, donde el primero es iris, símbolo de dólar, sepal length. El segundo es iris, símbolo de dólar, sepal width. El tercero es iris, símbolo de dólar, petal length. Y el cuarto es iris, símbolo de dólar, petal width. ¿Correcto? Entonces, lo primero es preparar el código para poder pedirle al R que me genere los 4 histogramas. Y lo segundo, una vez que tienen esto, es cambiar el esquema de configuración de esta ventana que es el R-Graphics. Voy a cambiarlo para poder permitir que se visualicen 4 gráficos a la vez. ¿Cómo hago? Regreso a mi script, ¿correcto? Y vamos a utilizar el comando que estaba en esa diapositiva de ejemplo que vimos en la parte anterior de la clase, ¿no? Si no lo recuerdan, es esto de acá. En una de las diapositivas iniciales, cuando comenzamos a ver el código de los gráficos univariados, teníamos a esto, ¿no? Este comando de acá. Par, entre paréntesis, mfrow igual a C3,1. Este comando lo van a necesitar, ¿correcto? Pero tendrían que cambiarle los parámetros para que puedan verse no 3, sino que 4 gráficos, ¿correcto? Entonces, voy a llevarlo a mi script. Si no lo tienen, lo digitan, no hay problema, ¿correcto? Lo que tienen que digitar es esto, ¿correcto? Par, P-A-R, abren paréntesis, M-F-R-O-W, mfrow, igual a C, pero ahora hay que cambiar los parámetros. Ahora depende cómo ustedes quieran verlo, ¿no? ¿Quieren ver 4 gráficos uno sobre otro? ¿O quieren ver 4 gráficos uno al lado de otro? ¿O de repente quieren ver 2 gráficos versus 2 gráficos? Ya depende cómo ustedes lo quieran configurar. Yo lo voy a colocar 2 filas, 2 columnas. 2,2, ¿correcto? Para que aparezca todo en un cuadrado. En cada espacio del cuadrado sea un gráfico, ¿correcto? Entonces, verifiquen que al final tienen doble paréntesis de cierre, uno del C y el otro de la función par, ¿correcto? Y ahora lo que deben hacer es sombrear las 5 líneas. O sea, los 4 histogramas y también sombrean el par. Tienen que tener los 5 sombreados porque van a correr todo ese código, ¿ya? Y luego, clic derecho y a la primera opción que dice correr línea o seleccionar. Van a ver que el R-Graphics lo que les muestra es lo que están viendo, ¿correcto? El R-Graphics les muestra básicamente ahora un espacio que tiene ya no solamente un gráfico por vez, sino que ahora el R-Graphics tiene básicamente varios gráficos a la vez, ¿no? Está mostrándome 2 gráficos por fila y 2 gráficos por columna, un espacio matricial de 4 gráficos en total, ¿no? Entonces, acá arriba sale el histograma de sepal length, en el otro extremo superior sale el histograma de sepal width, abajo en la esquina inferior izquierda sale el histograma de petal length, mientras que abajo en el otro extremo sale el histograma básicamente de petal width, ¿no? Entonces estoy mostrando los 4 a la vez, ¿correcto? Entonces con esto, este comando par ya lo están viendo en práctica.
esto permite poder visualizar más de un gráfico a la vez, ¿no? Y ustedes lo pueden configurar con los parámetros que quieran, ¿no? Así como lo hice con 2.2, pude haberlo hecho con 4.1. Si lo hacía con 4.1, entonces se hubiera visto así. Un histograma uno sobre otro. Si lo hubiera hecho con 1.4, por ejemplo, se hubiera visto uno al costado del otro, ¿no? O sea, lo pueden presentar básicamente como ustedes prefieran. Eso es a lo que voy. La forma de presentación ustedes la pueden configurar con el comando. ¿Bien? Ahora, otra cosa que es muy recomendable es que cuando ustedes terminan de hacer un gráfico múltiple como este, la ventana gráfica se va a quedar así. O sea, si yo corro otro gráfico, por ejemplo, vean lo que pasa. Si yo selecciono luego solamente una de las líneas y lo corro, digamos que estoy haciendo un gráfico nuevo, entonces el gráfico nuevo ya no sale en toda la ventana, sale solamente en la cuarta parte de la ventana, porque ya la ventana se quedó configurada con el espacio que yo le di. El último que modifiqué fue un 1.4. Entonces, cuando hagan ustedes gráficos que son gráficos múltiples, lo ideal, lo recomendable es que una vez que terminen de hacer básicamente el gráfico múltiple, puedan ustedes volver a configurar la ventana gráfica para que solamente muestre un gráfico por vez. ¿Cómo lo devuelven a su estado normal? Vuelven a correr al final del código otra vez el comando par, lo copian y lo pegan, pero ahora lo modifican para que sea un par 1,1 de nuevo. ¿Correcto? Eso quiere decir una fila y una columna. Es que lo que esto va a conseguir, esto acá básicamente va a permitirnos que podamos básicamente configurar de vuelta el espacio gráfico a uno solo. Si yo corro esto y vuelvo a correr solamente uno de los gráficos, veo que ya sale centrado en toda la ventana y no solamente en un espacio parcial de la ventana. ¿Correcto? Entonces es cuestión de jugar con este comando para ir ajustando el espacio gráfico a lo que básicamente vayamos a ir necesitando según sea el caso. ¿Bien? Ok, sigamos, vamos a seguir bajando en el documento. Entonces, esto es como hacer un histograma, ¿no? Aquí abajo hay una variante del histograma que está en la página siguiente, ¿no? Este vamos a correrlo como un ejemplo simple, tal cual sale en el manual, no lo voy a modificar, ¿correcto? El código sale al inicio de la página, ¿no? El código dice plot, pero dice dentro density, ¿correcto? Es un plot density de iris sepal.length. Vamos a llevar esta línea de código al programa, copiamos y pegamos más abajo en el script, ¿correcto? Plot density. Y entonces, si ustedes lo corren, sombreándolo, dando clic derecho y dándole clic a control R, les va a salir el mismo gráfico que está acá en el documento, ¿no? ¿Qué cosa es este gráfico? Este gráfico es un gráfico basado en un histograma, por eso es que es el siguiente al histograma, pero que, a diferencia del histograma, lo que más o menos está buscando hacer o desarrollar es darnos una aproximación al comportamiento de la densidad o de la función de densidad de la variable, ¿no? O sea, es un gráfico que aproxima el comportamiento estadístico de los datos, ¿no? Ustedes tuvieran que describir cuál es el comportamiento de los datos, ese es el que describe la función de densidad. Entonces es un gráfico para aproximar gráficamente a la función de densidad de una variable, ¿no? Obviamente, ¿cómo se construye? Sobre la base de las alturas que tengan las barras del histograma, ¿no? Es un gráfico de aproximación. Seguimos. Vamos bajando, página 18, seguimos. Ahora tienen acá cómo hacer el gráfico, pero para una variable categórica, ¿no? Esto está en la página 18, según el número de página, o según el numerador de su PDF, debería ser la página 28, ¿correcto? Y lo que tienen acá es el clásico gráfico de pie, o diagrama de pie, ¿no? Que es un diagrama que lo que hace es contar cuántos registros hay en cada clase o categoría, y luego los grafica radialmente con respecto a un círculo, dividiendo, digamos, que el pie o la torta en
en partes de acuerdo a cuántos registros hay en cada categoría, ¿no? Pues si ustedes quieren hacer un gráfico de pie, obviamente la variable de entrada debe ser una variable categórica. No podríamos hacer un pie sobre ninguna de estas cuatro porque las variables son continuas. Pero recuerden nuevamente que la base de datos Iris, que todavía tienen ustedes corrida en la consola, constaba de 4 variables numéricas, pero de una categórica, que era la especie, ¿no? Entonces, acá lo que se está haciendo es trabajar el diagrama de pie sobre la variable categórica, ¿no? Y el comando para hacerlo es este, ¿no? El comando se llama pie, o pie, P-I-E, y como argumento tiene una tabla que cuenta la frecuencia de casos. ¿De qué variable? Como argumento de la variable iris especies, ¿correcto? Entonces, si ustedes llevan solamente esta línea que dice pie table iris especies, la copian y la pegan, y luego la corren, van a obtener lo mismo que están viendo acá, ¿no? Es como hacer básicamente un gráfico de pie, lo que están viendo en este caso, ¿no? Entonces, esto es un gráfico exclusivamente para variable categórica. Es un primer gráfico. Otro posible gráfico también para una variable categórica está en la página siguiente, que sería la página 19. A este gráfico se le llama bar plot, ¿no? O ploteo o diagrama de barras, ¿correcto? Que no es un histograma, sino que es un diagrama equivalente al histograma, pero para una variable categórica. Lo que hace es diagramar barras que cuentan frecuencia, pero la variable entrada tiene que ser una variable categórica, ¿no? La diferencia con el histograma es que igual cuenta frecuencia, pero la variable entrada para el histograma es una variable numérica continua, ¿no? O numérica discreta, ¿no? Esto es para variable categórica. Entonces, pueden copiar el código que está al inicio de la página también para probar este diagrama. Copian el código de bar plot table iris especies, lo colocan a continuación y lo pueden también correr, ¿no? Y el resultado, bueno, que es bastante básico, lo que está haciendo es mostrándoles un diagrama de barras que contabiliza cuántos registros o cuántos casos hay en la base de datos con respecto a las especies. Están observando que hay una cantidad igual, que es lo que ya sabíamos porque se los había comentado, ¿no? Hay 50 registros de versicolor, 50 registros de setosa y 50 registros de virgínica en la base de datos, ¿no? Bien, sigamos. Hasta ahorita estamos solamente en gráficos univariados de una sola variable. En el punto siguiente, que es el 3.3, se comienza a hacer la exploración ya directamente de múltiples variables. O sea, esto no va a ir a bivariados, a 3 dimensiones y luego a múltiples, sino que el texto directamente va a una sola variable y varias variables. Es un poco más directo, ¿no? Entonces, la primera página muestra solamente en la parte de acá, en el punto 3.3, código para calcular covarianzas, correlaciones, que están fuera del alcance de lo que estamos viendo. Pero más abajo ya comienza a haber un gráfico, ¿correcto? Hay un gráfico de boxplot, que está un poco más abajo, casi al final de la página número 20. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Nosotros por default estamos trabajando con la base de datos Iris. Pregunta, sí. Y no sé si lo ha mencionado, de repente está un poco, no le he prestado atención. ¿Cómo hacemos para introducir nuestra propia base de datos? Tienen que cargar la data, ¿correcto? Tienen que hacer una carga de data, que es básicamente lo que corresponde con importación de datos para hacerlo, ¿correcto? La importación de datos la pueden hacer de 2 formas. Pueden leer lo que corresponde en este mismo manual al capítulo 2, donde están los comandos para cargar data, ¿correcto? Pero la forma como la vamos a abordar, porque todavía la vamos a ver en la próxima sesión, es utilizando el rcommander que les he pedido instalar hoy día, porque el rcommander tiene, digamos que, una forma de poder cargar datos sin necesidad de comandos, que es una forma más fácil de poder trabajar. Ya, pero eso todavía lo vamos a ver más adelante. Ya, profesor, ok, gracias.
Bien, entonces vamos a seguir con los gráficos. Les decía que en la página 20, hacia el final de la página, hay un ejemplo de boxplot, pero es un boxplot, si ustedes lo notan, un poco distinto del que han visto en el ejemplo, ¿no? Porque ustedes el boxplot que vieron en el ejemplo era un boxplot univariado para una sola variable. Acá hay como una especie de aproximación de un boxplot bivariado. No llega a serlo, pero es una aproximación muy buena. ¿Cuál es la idea? La idea es que acá se está trabajando un boxplot donde lo que estamos haciendo es trabajar, vamos a ver el código primero, es un boxplot en el cual lo que se está haciendo es trabajar, voy a reducirlo un poco para que pueda entrar todo el código, y ahora sí entra todo. Estoy trabajando el comando boxplot, ¿correcto? En función de esta variable, que es sepal.length. Hasta ahí el resultado debería ser un único boxplot, pero yo veo 3. ¿Cuál es la razón? Que se está diciendo en el comando que se haga básicamente el gráfico de sepal.length, pero en función de otra variable que es de especie. Este símbolo de acá quiere decir en función o en relación a, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Lo que está haciendo R es hacer un gráfico de sepal.length, pero donde los registros de diferentes valores de especie, que es una variable categórica, se muestran en una diferente columna del boxplot. Pues en verdad, ustedes sabían acá que en la variable de especie tenían ustedes 3 posibles valores. Por eso es que ven que se forman 3 diferentes boxplots. Entonces, normalmente el boxplot aquí está analizando una sola variable, pero está introduciendo una segunda variable a través de la especie, que es una variable categórica. Por eso es que está colocado en la sección de procedimientos de múltiples variables, porque eso sería como una especie de boxplot bivariado, ¿no? Vamos a hacer este gráfico, vamos a llevar este código al R. Lo pegamos en el script. Momentáneamente voy a maximizar la ventana del R, porque ahora sí necesito un poco más de espacio para que vean todo lo que voy a modificar en el script. Entonces voy a ampliar la ventana del R. El código que he pegado es este, ¿no? Es el que dice boxplot sepal.length en función de species. Luego dice la data es la base de datos iris. Y luego tienen un par de argumentos más de la función que dice xlab e ylab, ¿no? Esto es el xlabel y el ylabel, es decir, las etiquetas que ustedes quieren colocar en este diagrama en el eje X y en el eje Y, ¿correcto? Ahora, vamos a analizarlo un poco, porque acá vamos a proponer algunos cambios. Aquí hay cosas que podríamos analizar para tratar de entender un poco más con respecto al R, ¿no? Lo primero es esto. Deben notar que en el ejemplo, los ejemplos anteriores, siempre que nos hemos referido a una variable, lo hemos hecho así, ¿no? Nombre de la base de datos, símbolo de dólar y luego el nombre de la variable. Pero acá está de frente nombre de la variable y nombre de la variable. Se permite hacer esto dentro de algunas funciones si y solo si al mismo tiempo agregan este argumento dentro de la función. ¿Por qué? Acá arriba no estaba agregando ningún argumento, acá sí. Este argumento de data lo que está indicando que cualquier referencia variable que se haga en este procedimiento se está haciendo con referencia a una variable extraída de esta base de datos que es iris. Entonces, volver a colocar iris acá con símbolo de dólar e iris acá con símbolo de dólar sería redundante e innecesario dado que esta línea ya está introducida. Por eso es que estamos prescindiendo acá de la parte que decía iris símbolo de dólar e iris símbolo de dólar. Esa es la razón. ¿Correcto? Bien. Si ustedes grafican, lo que van a encontrar en el R-Graphics, cuando lo ven, es este gráfico, que ustedes mismos habían visto también en el documento en PDF, ¿correcto? Entonces, ¿qué se observa acá? Acá se observa el comportamiento de la longitud del sépalo diferenciado por la especie de la flor. Pues acá como que tenemos por un lado todas las flores que son de especie setosa para ver cuál es el comportamiento en su longitud de sépalo.
Por otro lado, todas las flores que son versicolor, ¿correcto? En el comportamiento de la longitud de sépalo. Y por otro lado, al final, en el último diagrama, todas las flores que son virgínicas en contexto del comportamiento de la longitud de sépalo, ¿correcto? Y aquí vemos que en el caso del número 3, que es el de virgínica, aparece un outlier, ¿no? El outlier es este. Yo le dije que los outliers salían marcados por debajo del mínimo o por encima del máximo regular y salen marcados con símbolos de puntos. Entonces eso quiere decir que hay una medición en este conjunto que tiene un valor que es atípico para este conjunto, ¿correcto? Entonces este valor de este registro, de esta flor virgínica, tiene un valor de sepal length que aparentemente va por alrededor de 5, pero que es completamente atípico contra la mayoría de valores de longitud de sépalo de virgínica que mayoritariamente están entre 6 y 7, ¿correcto? Entonces, es un outlier para este contexto. Y esto nos lleva a una conclusión más o menos importante, ¿ya? Vean, voy a hacer lo siguiente. Van a mantener esta línea del boxplot, tal cual la han copiado ustedes del documento, pero quiero que agreguen otra. Van a agregar otra vez el comando boxplot, ¿ya? Van a abrir un paréntesis y van a colocar iris, símbolo de dólar, y van a copiar el nombre de la variable, sepal.length, ¿correcto? Sepal.length. Y van a cerrar el paréntesis, ¿correcto? O sea, estamos utilizando ahora el comando para hacer el boxplot, pero lo voy a hacer sobre toda la variable, ¿no? Obviamente eso me da un resultado de un gráfico univariado, es decir, un gráfico que solamente tiene un solo boxplot, no tiene 3, ¿ya? Y lo que voy a hacer a continuación, además, es, les voy a pedir que regresen unas líneas arriba en su código, que ubiquen a la línea del par, ¿correcto? Ubiquen a la línea del par, la copian, la pegan abajo antes de la línea de boxplot y cámbienlo a un 2,1. Bien, cámbienlo a un 2,1. No, mejor a un 1,2. Cámbienlo a un 1,2 para poder ver un gráfico al costado del otro. Lo que quiero es que comparen los dos gráficos lado a lado. 1,2 coloquen. Esta línea simplemente deben haberla copiado de arriba, no la tipeen, copienla de arriba para que sea más sencillo, ¿ya? Y una vez que la tengan, van a sombrear todo esto, ¿correcto? Las 3 líneas. Sombrean las 3 líneas y las van a correr. Entonces, ustedes ya saben que el par lo que va a hacer es quebrar la ventana gráfica en 2. Le están diciendo una fila y 2 columnas. En la primera posición, un boxplot simple. En la segunda posición, el boxplot con distinción de especie, ¿no? Entonces, lo que quiero es que vean la comparación entre los dos boxplots, ¿correcto? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Ambos son boxplots. Uno es un boxplot simple, el otro es un boxplot múltiple, ¿correcto? Uno es simple, el otro es múltiple. Y además hay un hallazgo más que es relativamente interesante. En el boxplot simple, si yo lo hiciera y analizara sus conclusiones, las conclusiones serían: no existe ningún outlier en la variable sepal length. Esa sería mi conclusión si yo analizo este diagrama. Pero si me voy al costado, en el segundo diagrama, mi conclusión sería distinta. Mi conclusión diría: sí hay un outlier. Hay un outlier que es este registro de acá, que pertenece a las flores de especie virgínica. O sea, hay una virgínica que tiene un valor outlier, ¿correcto? Sin embargo, ambos son boxplots hechos sobre la misma variable, que es sepal length. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si bien el boxplot es una herramienta univariada, deben distinguir que en verdad
es necesario hacer un uso correcto de la herramienta dependiendo del objetivo que tengan, ¿correcto? Y el objetivo de esta base de datos obviamente era tratar de formar algún modelo de clusterización o segmentación para estimar a la especie. Entonces, la target es la especie, es una variable relevante. Entonces, yo no puedo analizar las variables de forma univariada simple, sino que tengo que relacionar siempre su análisis a la target, porque eso es lo que me importa analizar. Si es que la variable tiene o no tiene relación con la target, porque eso me dirá si el modelo es válido en función de esa variable de entrada. Entonces, ¿por qué este outlier sale acá y no sale acá? Porque si yo apilo todos los valores y no los diferencio por la especie, un registro atípico para esta flor, que es la virgínica, con un valor de longitud de sépalo de 5, tranquilamente se confunde con todos los registros de setosa que de forma normal tienen un valor de longitud de sépalo de 5. Entonces, al no distinguirlos por la especie, el outlier se enmascara en un solo diagrama. ¿Debería ser lo correcto quitarlo? Sí, lo correcto debería ser quitarlo. ¿Por qué? Porque para su especie es atípica. Pero si yo no analizo bien los datos gráficamente, podría guiarme de un diagrama como este y obviamente llegar a una conclusión equivocada. ¿Correcto? Hay una consulta que dice, profesor, si eliminamos o retiramos un outlier, ¿es posible que aparezca otro? Sí. Sí es posible, ¿no? O sea, el proceso de análisis de los outliers, en verdad, es un proceso de análisis secuencial. Se deben ir retirando los outliers cuando aparezcan, aparece uno, lo retiran y siguen repitiendo el proceso una y otra vez, ¿no? Incluso si tienen el tiempo, lo recomendado específicamente en procedimiento es, imagínense un caso en el cual ustedes tienen su boxplot y aparecen varios, ¿no? No aparece uno, sino que aparecen 10. Entonces, ¿qué debería hacer? Yo podría pensar que ya saco los 10 y vuelvo a analizar. En verdad lo correcto es sacar de uno en uno, ¿ya? Porque en verdad existen dos tipos de efecto que ocurren con los outliers, ¿no? Los outliers, si ustedes los sacan en batch, correcto, a veces pueden hacer que la influencia de los extremos, al no sacarlos uno por uno, hagan que al final el dato más cercano entre todos los outliers, el promedio, al sacar a los extremos, se convierta en un dato regular. Y lo opuesto también puede ocurrir, ¿no? Si no sacamos los outliers debidamente al inicio, uno por uno, al final puede haber de que algunos outliers no se desenmascaren oportunamente en el procedimiento. Entonces, lo recomendable es ir sacándolos de uno en uno y en verdad no parar este proceso iterativo hasta que ustedes estén seguros que han sacado a todos. Recién cuando estén seguros que han sacado a todos, paran con el procedimiento de remoción de outliers. Es un procedimiento recursivo. Ya. Vamos a regresar la ventana gráfica al 1.1. Ya saben qué hacer. Copian nuevamente la línea de par mfrow al final del código anterior. Colóquenle un 1.1 para volverlo a un espacio gráfico simple y corran solamente la línea que dice par mfrow c11. Solamente esa línea, ¿ya? El gráfico no va a cambiar, pero tengan la certeza que la siguiente vez que hagan un gráfico va a salir un solo gráfico por vez y ya no van a salir dos. Entonces es una buena práctica de modelamiento de codificación que ustedes siempre coloquen al final de alguna sentencia que inicia por modificar la ventana, el que la regresen nuevamente al espacio 1.1 al final. ¿Correcto? Ya. Voy a volver a colocar el R a la mitad de la pantalla. Continuamos. Otros gráficos más que están un poco más abajo en la siguiente página, en la página 21, ya entran a ver, por ejemplo, con el tema de lo que es un diagrama de dispersión, ¿no? Que es el tema siguiente de la herramienta gráfica que nos toca ver. Voy a minimizar un poco la página para que entre todo el código. Entonces, en la página con numeración impresa 21, o página 31 con la numeración del PDF, ustedes ven que se les presenta en la segunda mitad de la página un diagrama de dispersión, ¿no? Y aparecen 3 líneas de código, ¿ya? Sin embargo, si son observadores, van a notar que la primera línea empieza con código,
pero que la segunda y la tercera línea, antes de lo que dicen, tienen el icono aquí del numeral, ¿no? Y si ya tienen experiencia antes en codificación, saben lo que el numeral refiere, ¿cierto? El numeral indica de que lo que está a continuación del numeral no es código, sino que está como comentario. Eso quiere decir que en verdad, como código directo para correr, solamente está la primera línea. La segunda y la tercera son comentarios, ¿ya? ¿Y por qué están como comentarios? La primera línea es una forma de hacer el ploteo. La segunda línea dice como comentario lo mismo que la función que está arriba y obviamente se refiere a la línea que está abajo, ¿no? Entonces, para que no hagan dos veces el mismo gráfico, la de abajo, que es un comando alternativo al de arriba, sale con un numeral al inicio. Eso quiere decir que para graficar esto podríamos utilizar o esto de acá como primera opción o esto de acá como segunda opción, ¿no? Lo que ustedes básicamente prefieran, ¿no? Yo voy a tomar, por ejemplo, el de abajo. Voy a copiar el que dice plot, ¿bien? Entonces simplemente sombrean toda la línea, control C para copiar, van a su script, pegan con control B, ¿bien? Y una vez que lo hayan pegado, lo sombrean, clic derecho, correr línea o seleccionar. Y básicamente lo que van a ver es el diagrama de dispersión en el R, ¿no? Lo que van a ver es el diagrama de dispersión. Entonces están visualizando el mismo diagrama de dispersión que está en el documento, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a centrarnos en este diagrama de dispersión. Ya voy a volver a maximizar la ventana del R para que puedan ver incluso su tamaño máximo a este diagrama de dispersión, ¿no? ¿Qué tipo de diagrama de dispersión es? Es un diagrama de dispersión en el cual se está haciendo la distinción de la clase o la categoría, y ya conocemos en este caso que es la variable de especie, por el color y al mismo tiempo el símbolo del punto, ¿no? Entonces, los registros de una especie de flor están acá con un círculo negro. Los registros de otra especie de flor están acá con un triángulo rojo. Y los registros de la otra especie de flor están acá con unas cruces de color verde. ¿Correcto? Minimizándolo más concretamente, para ver, al minimizarlo más claramente, la ocurrencia de ubicación de los puntos, viendo el gráfico que están viendo acá, ¿qué podrían decir? Primero, lo primero que tenemos que entender es que en este caso estamos trabajando con una base de datos que ya sabemos que tiene una target categórica, ¿no? Si es una base de datos que tiene una target categórica, entonces es una base de datos que debería servir para hacer modelos de clusterización, ¿no? Yo quiero generar un modelo que a partir de las 4 variables continuas me ayude a diagnosticar o a predecir en qué clase estará el registro siguiente que tome, ¿no? Lo que es equivalente a decir qué cosa. Voy a tomar una flor más, voy a tomarle sus 4 mediciones, y yo quisiera un modelo que a partir de esas 4 mediciones me permite clasificar y decir, ah, esta flor debe ser de esta especie. Eso es lo que significa una clusterización en ese sentido, ¿correcto? Entonces, bajo eso ya saben ustedes que cualquier gráfico que hagamos para este ejemplo está orientado a poder ver una posibilidad de clusterización, ¿correcto? Entonces, si ese es el espíritu del trabajo de esta aplicación, entonces, ¿qué concluirían viendo este diagrama de dispersión que tiene? En el eje X, a iris sepal.len, en el eje Y, a iris sepal width, y que tiene estos puntos con estos colores en básicamente estas ubicaciones. ¿Qué podrían concluir sobre esto? ¿Alguien quiere comentar? ¿Cuál es el objetivo en el caso de trabajo de esta base de datos? El objetivo es tratar básicamente de encontrar un modelo de clusterización, y obviamente lo que siempre estoy continuamente evaluando
es el potencial que tienen estas 4 variables para clusterizar, ¿cierto? Si ustedes ven las posiciones de los puntos, ¿correcto? Y la forma como están. A ver, Julia dice el de puntos, claro, el de los puntos negros, es la agrupación con más potencial, ¿no? Pablo dice el de color negro sí se puede agrupar. Ok, sí, sus observaciones son correctas, ¿no? Hay una especie que está más correlacionada. No sé si correlacionada sea el término adecuado, pero el concepto que está detrás de lo que está diciendo es correcto. O sea, veo que hay un clúster que es como que más homogéneo, ¿no? Que justamente es el negro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en verdad si yo tomara estas variables, sepa el length y sepa el width, como potenciales variables para hacer una clusterización, funcionarían bien en el clúster que tiene los puntos negros. Pero ¿qué pasaría con las otras especies? No funciona bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los puntos verdes y los puntos rojos están superpuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos variables, si las utilizo para clasificar a nuevos registros en el segmento rojo o en el segmento verde, como tienen superposición, podrían generar errores. Entonces, no serían buenas variables en general, más que para segmentar al grupo de color negro. Pero como yo quiero un modelo de segmentación que me sirva para los 3 grupos, en verdad yo tendría que descartar estas variables porque no me ayudan mucho. Eso es lo que yo estoy viendo en este diagrama de dispersión, ¿correcto? O sea, es un diagrama de dispersión para evaluar el potencial de clusterización que están evaluando estas variables con respecto a estas posiciones, ¿no? Melissa, ¿tienes una pregunta? Sí. Sí, profesor. Una consulta. Ahí en el gráfico se supone que cada color representa una especie, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo puedo saber ese negro, esas bolitas negras a qué representan y cada símbolo? Porque en el gráfico no se ve. Ya, esto en verdad tienes que analizarlo en el código del gráfico, ¿correcto? Para eso hay que reconocer un poco lo que es el ordenamiento de colores que tiene básicamente el R, ¿no? En el R se parte básicamente en orden de colores, primero por los colores básicos que son el negro, y luego va hacia el rojo y el verde. O sea, el orden de colores en el R, ordenándolo, es negro, rojo, verde, ¿correcto? Y esto lo toma en referencia a cómo encuentran los registros también en la base de datos, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el código? El código está diciendo, estamos tomando acá un ploteo de estas dos variables, que son los ejes del diagrama de dispersión, pero luego tiene un argumento que dice col. Ya, yo quiero que el color dependa de la especie. Entonces, a una diferente especie le doy un diferente color. Porque si yo tengo que especie es una variable categórica, en la base de datos que tenemos en la consola, vean ustedes que aparece, por un lado, setosa, luego aparece versicolor, y al final aparece básicamente virgínica, ¿no? Setosa por un lado, versicolor luego, y virgínica básicamente al final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esto quiere básicamente referir o decir? Que en este mismo orden está básicamente la asignación de los colores. Entonces, el primer color, que es el negro, está asociado a la primera variable, que es setosa. El segundo color está asociado a la segunda variable, que sería el rojo versicolor, y el tercer color está asociado a virgínica, ¿correcto? Eso es el orden de colores normal que tiene el R. Primer color, segundo color, tercer color. Y distinguimos acá justamente ese tema porque tanto el color se ha asociado por la especie, como también lo que se conoce como el PCH. ¿Qué cosa es el argumento de PCH entre la función de ploteo? No solamente es que los puntos tienen un diferente color, sino que estos son puntos, estos son triángulos y estos son cruces. El PCH es el símbolo que se utiliza, ¿correcto? Entonces, el primer símbolo por default es el círculo, el segundo símbolo por default es el triángulo, el tercer símbolo por default es la cruz y habrán otros símbolos más, ¿no? Entonces, si quieren reconocer cuál variable corresponde por cuál, tienen que reconocer un poco lo que es la clasificación de colores y el orden de símbolos en el R
y siempre está asociado al orden como aparezcan en la base de datos. No tiene esa misma relación. Ahora, algunas variantes del diagrama de dispersión que el R también puede hacer. Estas solamente las vamos a ver en el documento, ya porque son prácticamente casi lo mismo. En la página 22, el primer gráfico que aparece, ¿ya? Lo voy a ampliar ahí para que lo vean, se obtiene con un subcomando que se coloca dentro del plot que se llama el jitter, ¿correcto? ¿Qué hace el jitter? El jitter es un subcomando que se utiliza dentro del plot que lo que hace es, normalmente cuando hay muchos registros que coinciden en una ubicación de puntos, si la coincidencia es muy, muy cercana y el gráfico, digamos que no está muy amplio, sino que está colapsado, muchas veces los registros se pierden porque aparecen prácticamente muchos uno sobre el otro. El jitter lo que trata de hacer es, en caso de que varios registros coincidan en su posición en el diagrama, por más que deberían ubicarse unos sobre otros, aparecen colocados o anexados como una especie de puntos entrelazados, ¿no? Por ejemplo, esta parte de acá normalmente hubiera sido vista prácticamente como un solo punto, pero como hay varios puntos que caen acá, se colocan como puntos entrelazados. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, ¿correcto? Digamos que es una forma de poder acentuar en un diagrama de dispersión las ubicaciones donde aparecen mayor concentraciones de puntos. Esta es la primera, que es el jitter. La segunda es el smooth scatter. El smooth scatter es otra variante derivada del diagrama de dispersión que trabaja bajo la misma idea, pero lo hace un poco distinto, ¿correcto? Para empezar, no utiliza estos puntos que son los diagramas, los símbolos básicos y el color básico del R, sino que utiliza estas zonas difuminadas que están viendo. ¿Cómo trabaja? Donde debe ocurrir un punto, ¿correcto? Coloca un color de degradado, perdón, un color de relleno sólido, y luego, desde la ubicación del punto y hacia afuera, comienza a hacer un degradado de color, ¿no? En este caso está utilizando un color azul por default. Entonces, los puntos de concentración de azul más intenso, ¿qué es lo que quieren decir? Que son zonas de concentración de puntos. Y los puntos de color más degradado hacia el celeste, quiere decir que ya son zonas de menor concentración de puntos. Entonces, es un gráfico que me ayuda a identificar la concentración de puntos en un diagrama bidimensional. Tiene una segunda función que creo yo que es en verdad un poco más importante. Cuando ustedes comienzan a juntar zonas de concentración de puntos, también comienza a perfilarse la forma propia de los clústeres, ¿no? Entonces, ya sin importar la especie o diferenciar el color, viendo lo que yo estoy viendo acá en esta página, lo que yo diría es que de forma natural, con respecto a estas dos variables, yo observo dos clústeres, no tres. Lo que observo son dos clústeres. Un primer clúster que es este de acá, que es más homogéneo porque los puntos tienen una concentración de zona más cercana, y un segundo clúster que sí se caracterizaría por ser menos homogéneo porque tiene bastantes zonas difuminadas alejadas de su zona de concentración de puntos. Pero yo evidencio el perfil de dos clústeres solamente. No veo tres clústeres acá. ¿Por qué no veo los tres? Porque acá ya no estoy pensando en la especie. Solamente el smooth scatter se centra en decir, si yo tuviera que hacer forzadamente una segmentación con base a estas variables, ¿cuál debería ser el número óptimo de clústeres a formar? De acuerdo a estas variables, un modelo de clusterización bueno, confiable, serviría solamente para formar dos clústeres, no más de dos, ¿correcto? Porque si sirviera para formar más de dos clústeres, yo observaría tres zonas diferenciadas y alejadas entre sí de concentración de puntos, que no es lo que observo en este caso, ¿no? Es un diagrama que me ayuda a ver el número de clústeres adecuados. Para esto sirve. Bajemos. Llegamos a la matriz de diagramas de dispersión. Sí, Sandra, te escucho. Profe, disculpe que retroceda un poquito, solamente quería consultarle en la parte en la que coloca el plot
iris, la última que copiamos, esta parte donde empieza, donde dice col igual iris, ¿a qué hace referencia? Todo eso hasta lo último que dice as numeric, ¿a qué cosa está haciendo referencia? Eh, Cada vez que hay una coma que separa, está refiriendo a un argumento diferente de la función. Col es el color del punto y PSH es el símbolo, ¿correcto? Entonces, al decir col igual a iris especies, lo que tú estás diciendo es que asigne un color diferente de acuerdo a valores distintos que tenga para la especie. Y algo similar ocurre con el PSH, solamente que el PSH forzadamente tiene que trabajar con una codificación numérica. No puede trabajar con valores categóricos textuales, a diferencia del color que sí lo hace. Por eso es que no se coloca directamente iris especies, sino que se le antecede o se le antepone este comando asNumeric, que lo que hace es, por ejemplo, tienes tú setosa, versicolor y virgínica, ¿no? Entonces, el asNumeric, ¿qué es lo que hace? Setosa, 1, versicolor, 2, virgínica, 3. Entonces, convierte las 3 categorías textuales en 3 categorías numéricas. Y entonces el PSH, cuando tiene un valor numérico de 1, asigna el círculo. Cuando tiene el valor numérico de 2, asigna el triángulo. Y cuando tiene el valor numérico de 3, asigna la cruz. Por eso es que al final lo que se tiene acá es diferentes símbolos al mismo tiempo que diferentes colores. Claro, claro. Esa parte de PSH no es algo que podamos ver en el diagrama, sino es que es solamente una forma de asignarle el color. El PSH es el símbolo. El col es el color. Ok, entiendo. Ya, gracias, profe. Ya. Bien. Entonces, llegábamos a lo que era la matriz de diagramas de dispersión. Bien. Y acá está lo que yo les decía en la parte anterior, ¿no? Cuando estábamos viendo la parte teórica, les comenté de que en los ejemplos que estábamos viendo en las diapositivas, el código era bien extenso, ¿no? Era bien grande. Pero al final, en verdad, no siempre era necesario, porque de todo el código, que era un código complejo para un ejemplo personalizado, quien se encargaba de hacer básicamente el diagrama era solamente la función pairs. Ya, acá lo pueden ver. Acá solamente se está utilizando esta única línea, pairs, y entre paréntesis iris, que es el nombre de la base de datos. Y esto lo vamos a copiar al R y lo vamos a pegar. Y cuando ustedes lo corren, obtienen justamente toda la matriz de diagramas de dispersión. Entonces, realmente en los ejemplos anteriores, todo ese código súper extenso no es necesario, sino que es un código muy extenso porque no era un diagrama, perdón, no era una matriz de diagrama de dispersión tan sencilla como esta, sino que tenía un histograma en la diagonal, y aparte tenía un simbolito de puntos de color negro, y aparte tenía una línea de aproximación, cosa que por default no tiene el diagrama, ¿no? Entonces, como la base de datos iris tiene 5 variables, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y acá claramente pueden ver en el diagrama cómo se puede notar que las 4 primeras variables son continuas por las formas que toman los cruces entre sí, ¿no? Si a esta cepa len la cruzo con esta, o con hasta la cuarta que es beta len, sí formo nubes de puntos. Pero si yo la cruzo con la última variable, que es la de especie, lo que aparentemente tengo, dependiendo de si estoy en la última columna o en la última fila, son un montón de dot plots alineados en fila vertical o horizontal. Eso evidencia que la última variable que están trabajando acá es la especie, y esta variable es categórica y no es continua como las anteriores. ¿Correcto? Entonces, ese es el comando básico para hacer la matriz de diagramas de dispersión. Normalmente cuando analizan esto, en verdad, hay poco que se puede analizar en el contexto de relación entre las primeras 4 y la quinta con este diagrama, porque en verdad este es para ver relaciones entre las 4 primeras variables. Con respecto a la quinta variable, lo único que podrían sacar de información es ver si es que es homogénea, básicamente el comportamiento de las variables con respecto a la especie, porque lo que tienen es si es que los dot plots en cada fila o en cada columna se superponen con respecto a los ejes. Más que eso no se puede sacar. Finalmente llegamos a la última parte, que son los otros gráficos. Bien,
Entonces, acá vamos a hacer el uso ya de algunas librerías para ver algunos ejemplos. Entonces, como vamos a usar librerías, vamos a tener que instalarlas. Bien, vamos a hacer los gráficos en 3 dimensiones. Entonces, vean ustedes que acá les dan el comando library, pero yo les expliqué antes del break para qué servía, ¿cierto? El comando library sirve para poder activar un paquete que previamente tienen que haber instalado. Entonces, para que esto funcione, primero tienen que instalar este paquete que se llama Scatterplot 3D. Ya saben cómo instalar, ¿correcto? Ya, les doy una segunda forma de cómo instalar, porque ya saben ustedes cómo instalar yendo a paquetes, instalar paquetes y todo lo demás. Pero hay una segunda forma de cómo instalar, que es un poco más rápida. ¿Cuál es? Pueden usar este comando. Install.packages, ¿correcto? Install.packages, abren paréntesis y entre comillas colocan el nombre del paquete que quieren instalar. Pues he colocado install.packages y entre paréntesis Scatterplot 3D. Todo en minúscula, tal cual salía acá en el documento. Entonces, si yo corro esta línea, ¿correcto? Corro esta línea que dice install.packages Scatterplot 3D, ¿correcto? Esto automáticamente va a conectarme al repositorio y va a hacer la descarga del paquete, sin necesidad que yo tenga que ir a las opciones de arriba de paquete e instalar paquete, ¿correcto? Es, como les digo, una segunda forma de poder generar la instalación. Entonces, se puede instalar por comando o se puede instalar dando clics, ¿correcto? Ahora, ustedes notaron que cuando instalaron dando clics, fueron a paquetes, instalar paquetes y primero les pidió, básicamente, seleccionaron un espejo de descarga, ¿cierto? Ya. Si hubiera sido la primera vez que están descargando, también, a pesar de que están pidiendo instalar, primero les hubiera pedido seleccionar, así que automáticamente, antes de descargar, les hubiera salido la lista de repositorios. Bien. Si han instalado por paquete, han instalado, perdón, con la función, a continuación pueden copiar las siguientes 2 líneas que salen acá, las pegan en el R y corren ambas. Bien. Estamos copiando y pegando el código que está al inicio de la página impresa 24, o según el numerador de páginas del PDF, la 34. Primero tienen que haber instalado el paquete Scatterplot 3D y luego pueden correr el código. Entonces, el comando library lo que hace es activar el paquete. Y luego, dentro del paquete que se llama Scatterplot 3D, con el mismo nombre, hay una función que se llama Scatterplot 3D que les permite hacer el gráfico en 3 dimensiones. ¿Correcto? Y el gráfico en 3D sale en la ventana RGraphics. ¿Correcto? Ustedes pueden ver acá el gráfico tridimensional, ¿no? Que incluye ahora hasta 3 ejes. Ahora, a pesar de que estoy viendo hasta 3 dimensiones, sigo manteniendo la misma conclusión que podría haber sacado del Smooth Scatter anterior. En el sentido de que, si yo observo los puntos ubicados tridimensionalmente, sigo observando la misma tendencia. Aglomeración hacia 2 clústeres. No veo 3 clústeres ahí. Sigo viendo 2 clústeres en el espacio. ¿Correcto? Para terminar, vamos a ver un segundo gráfico 3D. Hay otro paquete que hace lo mismo, que está al final de la página, ¿correcto? Aquí está. Van a copiar este código, estas 2 líneas que salen en la misma página más abajo, las copian y las pegan en su script, ¿correcto? La primera línea dice library y entre paréntesis dice RGL, y la segunda ya utiliza el comando del paquete que se llama plot 3D. Es otro comando para hacer un gráfico en 3 dimensiones, ¿ya? Pero como están haciendo nuevamente la habilitación de un paquete, primero tienen que instalarlo. Entonces, tendrían que utilizar nuevamente la función que utilizaron arriba de install.packages y colocarla abajo, ¿correcto? Voy a ampliar ahora sí nuevamente el R. Vamos a copiar y pegar la línea de install.packages, pero en vez de Scatterplot 3D,
digiten RGL, ¿correcto? Igual, RGL todo en minúscula. Entonces, primero vamos a pedir que se instale el paquete. Lo solicitamos, comenzará básicamente a hacer la descarga. Una vez que termine la descarga, nos saldrá en la consola que ya ha sido exitosamente desempacado y nos da la ubicación del paquete en nuestra computadora. Y a continuación podemos correr las siguientes dos líneas. ¿Bien? Corren las siguientes dos líneas y ¿qué es lo que observan? Si lo han hecho correctamente, aparece el gráfico, ¿cierto? Ya, pero acá van a notar algo nuevo. Para empezar, el gráfico no está saliendo en RGraphics. En RGraphics sigue saliendo el gráfico anterior. Digamos que ha salido como que en su propia ventana el gráfico, ¿no? Aquí está, ha salido en su propia ventana. Entonces, no todos los paquetes utilizan el RGraphics. Hay paquetes que tienen su propio espacio gráfico. Generalmente los paquetes que tienen su propio espacio gráfico es porque permiten hacer otras cosas más complejas que lo que el paquete básico permite. ¿Qué es lo que permite en este caso? Si ustedes amplían un poco la ventana que les sale, que se llama RGL Device 1, y colocan el cursor en alguna posición del diagrama 3D, pueden notar que pueden rotar los ejes del diagrama 3D. Entonces, este paquete RGL les permite generar un gráfico 3D, pero que se diferencia del otro gráfico 3D, porque este gráfico 3D es interactivo, ¿correcto? Permite rotar los ejes, moverlo, para poder visualizar desde el ángulo, posición o rotación que ustedes quieran, la ubicación de los puntos, ¿no? Pues acá más claramente, si lo muevo, puedo ver claramente lo que ya he concluido de forma reiterada, de acuerdo a los gráficos anteriores, que es la existencia de solamente 2 clústeres de forma natural en el ordenamiento de los puntos, no 3, ¿correcto? Entonces ya podría llegar a la conclusión general que sería ¿cuál? Si estoy evaluando la viabilidad o la posibilidad de formar un modelo de clusterización, ¿correcto? Tomando las 4 primeras variables de la base de datos para clasificar a la especie, no va a funcionar, porque solamente va a clasificar en 2 grupos de forma correcta. Si tratan de introducir un tercer grupo, lo que va a hacer es quebrar este grupo que se forma naturalmente en 2, con mucha superposición, lo cual me llevaría a un modelo de clusterización que en verdad no valdría la pena porque tendría demasiados niveles de error. ¿Bien? Eso es, ¿correcto? Ya a estas alturas todos deben haber terminado de instalar el RCommander. Si alguien faltara todavía, sí necesito que el RCommander lo tengan instalado para la siguiente clase para poder ver justamente el tema de la carga de datos externa, ¿correcto? En la siguiente clase, en la segunda parte de la clase, cuando comencemos a ver el tema del R, nos toca ver ya el primer modelo, que es el modelo del árbol, pero vamos a aprovechar también para trabajar un poco con el RCommander para que ustedes tengan las opciones para poder no solamente trabajar con data propia del programa, sino que también poder hacer la importación de datos, al menos de los formatos más comunes, ¿no? De Excel, de SAS, de HTML, de un TXT, de Minitab o de SPSS, ¿no? Que son los programas estadísticos que más comúnmente pueden utilizar en el contexto de análisis de datos, que es de donde puede salir una base de datos para analizarse en él. ¿Bien? Entonces, eso es todo por hoy, ¿correcto? Continuamos el día viernes ya con el tema de árbol, ¿no? Nos quedamos hasta ahí entonces por hoy, ¿correcto? Si alguien quiere explorar más gráficos, podría seguir revisando el resto del documento. Ahí hay otras secciones que hablan de otros gráficos más que podrían revisar. Sí, Karina. Buenas noches, una consulta. Ese script que hemos estado trabajando, ¿hay manera de guardarlo o cuando yo cierre ya simplemente se va? Si cierran el programa todo se va a ir, pero básicamente como esto es un documento de texto, lo puedes copiar y pegar en Word o en el propio bloque de notas y ya queda guardado. Y si lo pegas de nuevo en otro script, en otro R, cuando lo abres y corres, se reproduce todo de nuevo. Ah, buenísimo. Ya, listo. Gracias. Ok,